aparecen los primeros casos, que son todos enfermedades antiguas, sarcomas de Kaposi, neumonías por neumocistis, y los centros de control de enfermedades de Atlanta se frotan las manos. Y toda la investigación y todo el complejo industrial que se había dedicado a la investigación de los retrovirus como posibles causas del cáncer se reconvierte al SIDA. He dicho los centros de control de enfermedades de Atlanta. Probablemente mucha gente no sabe qué son los centros de control de enfermedades de Atlanta. Sin embargo, son unos actores importantes en todo esto y en toda cuestión sanitaria a nivel planetario. En realidad vienen desde el siglo XIX sus orígenes. Sus orígenes están en la Marina de los Estados Unidos. Los centros de control de enfermedades de Atlanta deciden a nivel planetario sobre la salud mundial. La gente piensa que es la Organización Mundial de la Salud, pero es mentira. Son ellos los que deciden. Tienen en sus antecedentes el haber organizado fraudes de epidemias desde principios de siglo. En el tema del SIDA han jugado un papel crucial. Los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta además tienen una división secreta que es el Servicio de Inteligencia de Epidemias. Es una especie de CIA médica. Es importante conocerlo. También han jugado un papel importante, especialmente en el SIDA en el tercer mundo. En África, por ejemplo, las máximas autoridades de la Organización Mundial de la Salud en 1984, en Ginebra, reconocían que no había ninguna epidemia, que no había ningún problema. Meses más tarde, había una pandemia. Otra cuestión que hay que preguntarse: ¿cómo es posible que en cuestión de meses la opinión de la Organización Mundial de la Salud cambie? La respuesta es muy sencilla. Cambiaron a los responsables. Los cambiaron por agentes de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Eso en nuestras publicaciones está dicho con nombres y apellidos, fechas, frases, etc. En África se organizó, por ejemplo, McCormick, que no solamente pertenecía a los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, sino también al Servicio de Inteligencia de Epidemias, a su división secreta, organizó una reunión en Bangui, en la República Centroafricana, donde convenció, díchose de otra forma, obligó a los africanos a que reconocieran un tipo de diagnóstico especial para África. Porque el SIDA no se diagnostica igual en una parte del mundo, aquí, que en otra, África, por ejemplo. Lo cual también es un poco fuera de lo habitual. Normalmente las enfermedades tienen criterios de diagnósticos que son iguales en todo el planeta, aquí no. En África puede ser negro, tener diarrea durante un mes, adelgazamiento y tos, y por definición tienes SIDA, sin ningún test. Así se construyó la pandemia. Hemos publicado en español los textos que hacen esa redefinición. Los textos de la Organización Mundial de la Salud, boletines epidemiológicos, página tal, número tal. Eso está a disposición de todo el mundo y está en nuestra web además. ¿Qué supone esto? Esto supone reconvertir las enfermedades endémicas, las enfermedades ligadas a la pobreza, tuberculosis, malaria, desnutrición, y renombrarlas como SIDA. Esto ya no es solo que unos laboratorios ganen dinerito vendiendo test y vendiendo tratamiento, test que por cierto hay que resaltar siempre que no sirven, y tratamientos que son tóxicos. Hay algo más, no es solamente una cuestión de beneficios económicos, hay una política detrás más grande, y eso es importante verlo. Los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta
varias veces en la historia han inventado epidemias. Un caso especialmente notorio fue el de la gripe del cerdo, en 1976. Amenazaron con que una terrible epidemia se avecinaba sobre la población norteamericana y consiguieron que se vacunase a todo el mundo, concretamente a 50 millones de americanos, o casi todo el mundo. El resultado de eso fue que nunca hubo ninguna gripe del cerdo, pero sí los efectos secundarios de las vacunas. Los CDC siempre han jugado un papel importante en la definición de enfermedades. Por ejemplo, en España, donde estamos, el famoso síndrome de la colza fue decidido por los CDCs. En realidad no era el aceite, era un pesticida de la multinacional Bayer el que había provocado la catástrofe, con miles de muertos y decenas de miles de enfermos crónicos de por vida. Cuando llegaron los CDCs, quitaron todas las comisiones que había, que investigaban en otras líneas, que no fueran la del aceite, y decidieron que era el aceite. Y con eso nos quedamos. Es un ejemplo nacional, local, que da idea de la extensión del poder que tienen. A propósito de África, probablemente hayáis oído hablar de que el presidente de Sudáfrica se negó a comprar AZT. Lo que tal vez no sepáis es quién intentó vendérselo. Fue el vicepresidente de los Estados Unidos, de la época, Al Gore. Al Gore tuvo una reunión con Becky e intentó venderle rebajado el AZT que los blancos ya no querían, porque la gente no es tonta. El AZT no dejó a nadie vivo de los que lo tomaron a las dosis iniciales. Así que es muy representativo, a mi juicio, que el presidente del país más poderoso del mundo se dedique a hacer de mercachifle de las multinacionales para vender medicamentos tóxicos que los blancos ya no quieren a los negros. Afortunadamente, Becky se informó y rechazó la oferta, lo cual le trajo bastantes problemas, por cierto.